Laura contaba una a una las monedas que había podido reunir ese día. Ese era el dinero que algunos de los comensales del restaurante en donde trabajaba le dejaban. Lamentablemente, no le alcanzaba para poder alimentar a sus 3 pequeños, por lo que en incontables ocasiones a ella le había tocado pasar hambre para que ellos pudieran tener algo sobre la mesa. Todo aquello sucedía desde que Román los dejó solos en este mundo. Su esposo había fallecido y fue una de las cosas más difíciles que la pobre Laura tuvo que afrontar. Así también, ella se quedó con toda la responsabilidad de velar por sus 3 pequeños, y desde ese momento la mujer había hecho todo lo que estaba a su alcance para poder sacar a su familia adelante, pues eran lo más preciado que tenía, y al ver sus rostros llenos de ilusión cuando ella llegaba a casa, esto la motivaba para trabajar aún más, si era posible, por lo que la joven había tenido que conseguir otro puesto en el mismo restaurante como limpiapisos. Así que cada vez que terminaba su turno como mesera, ella era quien dejaba todo el lugar reluciente, siendo la encargada de arrojar las sobras de aquel prestigioso lugar y luego supervisar que el camión que recogía la basura se llevara todo. La pobre Laura suspiró angustiada al ver cómo las personas desperdiciaban tanta comida, cuando ella en aquel momento estaba pasando por tanta angustia en casa por no poder conseguirla. La mujer pensó en la vida que había tenido junto a ese hombre y se lamentó de ya no tenerlo a su lado, pues había sido un gran compañero de vida. Román y ella habían vivido una vida bastante sacrificada debido a que no les había tocado fácil. El hombre había sido el menor de 2 hermanos, el cual siempre le habían tocado las migajas durante su juventud. Y cuando llegó a la edad suficiente para ir a una universidad, sus padres lo habían mirado con decepción y menospreciaron su capacidad para aprender. Lo lamento mucho. El dinero no nos alcanza para darte una educación a ti también. Ya hemos cumplido con nuestra parte y ahora debes enfrentarte al mundo solo. Si quieres ser alguien en la vida, tendrás que pagarte la universidad. Esas palabras se habían quedado marcadas en la mente de Román, quien por años pudo ver cómo sus padres se hacían cargo de su hermano mayor, a quien aún le pagaban los estudios y hasta se habían endeudado por hacerlo, y con el paso del tiempo, este se convirtió en el orgullo de la familia. «Un profesional», exclamó el padre de Román, haciendo énfasis en la palabra. «Mi hijo José terminó sus estudios por fin». El orgullo que sentía aquel hombre por su hijo mayor era increíble, pero este no contó con el daño que le hacía a Román, quien había aprendido que con ellos nunca contaría. Así que debía mantener su vida y sus problemas alejados de su familia, quienes vivían una realidad completamente diferente a la suya. A pesar de todo eso, Román jamás le guardó rencor a su hermano. Al contrario, se enorgullecía de él y de todos sus logros, pues desde que eran muy pequeños, los dos habían sido muy unidos, y aunque sus vidas tomaran caminos diferentes, el lazo que habían formado juntos seguía totalmente intacto. Pero mientras José crecía profesionalmente y podía llenar de comodidades a sus padres, el pobre de Román se hundió en la pobreza, ya que las cosas no le salían como él deseaba. Pues sin estudios y sin el apoyo de las personas más cercanas para él, las oportunidades le eran negadas, por lo que desde muy joven siempre había trabajado en cualquier cosa para poder obtener algo de dinero, no importaba cuál fuera el oficio. Él fue conserje, camarero, repartidor
y absolutamente todo lo que se le presentara. Pero lamentablemente su familia solía menospreciarlo por su situación económica, llamándolo mediocre por sus diferentes ocupaciones, las cuales no lo llevarían a nada, por lo que con el paso del tiempo él había aprendido a separar su vida privada de su familia, y solo los frecuentaba cuando era estrictamente necesario, no porque no quisiera saber de ellos, sino para evitar que sus comentarios le afectaran. Años después, cuando Román conoció a la bella Laura, una joven muy humilde, este prefirió mantenerla muy lejos de su familia, pues debido al amor que sentía por ella, Román creía que de esta manera la estaba protegiendo de los comentarios de sus padres. Así que después de varios años viviendo juntos y con 3 hijos, ella jamás los conoció. A pesar de que Román no quería que Laura supiera mucho sobre su familia, él solía hablar de su exitoso hermano, a quien cada que podía llamaba para saber sobre él y su ocupada vida, ya que su amor por José era sincero y ni todo el dinero del mundo podría cambiarlo. Román y Laura solían vivir una vida bastante humilde, pero jamás les había faltado nada, pues juntos eran el complemento perfecto y muy felices, trabajando y llevando comida a casa para sus 2 grandes amores, a quienes criaron en un ambiente familiar muy amoroso. Pero todo aquello se vino abajo, cuando un día Román comenzó a sentirse mal. Pero a pesar de eso, su sentido de la responsabilidad fue mucho más fuerte y no paró de trabajar, debido a que sobre todas las cosas estaban sus hijos. Lamentablemente, eso fue terrible para Román, quien trabajó estando convaleciente, empeorando su situación en cuestión de unas pocas semanas. Laura, al ver que su gran amor se retorcía en una cama de lo mal que se sentía, lo miró a los ojos y le dijo que tendría que faltar al trabajo para acudir a un hospital en busca de ayuda, pues la necesitaría urgentemente. Cuando un médico revisó a Román, el hombre negó con la cabeza y les informó a la pareja que ya era demasiado tarde para él. Ahora necesitaba una costosa operación para poder salvarlo. Fue allí cuando Román miró a su esposa entre lágrimas y le pidió que hiciera algo que ella jamás imaginó. «Amor mío, llama a mi hermano, por favor, y pídele de mi parte un préstamo para pagar la operación. Estoy seguro que él no me negará su ayuda». Laura, en aquel momento, desesperada por ver a su amado en una cama de hospital, hizo aquella llamada sin tener éxito, pues una mujer le contestó el teléfono de José y ésta le informó que él se encontraba muy ocupado para responder y que tan pronto como estuviera libre le devolvería la llamada. Román esperó postrado en una cama que su hermano cumpliera aquella promesa y lo llamara, pero eso jamás pasó, y Laura pudo ver con mucha frustración cómo su amado esposo luchaba por respirar, sin perder nunca la fe de que José se acordaría de él y lo ayudaría en aquel momento tan difícil. Lamentablemente, el cuerpo de Román no resistió, y ella pidió a gritos a los médicos que hicieran algo por él. Pero este mundo se regía por el dinero, y sin un solo centavo en el bolsillo, nadie se compadecería de ellos. El padre de sus hijos se había ido, y ahora Laura se encontraba sola, sin apoyo de nadie y en completa pobreza. Lo único que pudo pagar fue un pedazo de tierra para darle a su esposo un descanso digno. Ella y sus 2 pequeños habían sido los únicos presentes en aquel duro momento, ya que ninguno de los familiares de Román se hizo presente para cuando le dieron el último adiós. Fue allí cuando se dio cuenta el por qué Román jamás había formado un vínculo con su familia,
y se había negado a que ellos pudieran conocerlos. En realidad, esas personas no valían la pena, pues a pesar de que su cuñado tenía mucho dinero, se había negado a brindarles el apoyo cuando más lo necesitaron. Por más que en múltiples ocasiones ella había llamado intentando comunicarse con él. Laura se armó de valor y se dijo que sacaría a sus hijos adelante sin necesidad de seguir molestando a aquella familia. Pero con el tiempo, la mujer sintió que estaba fracasando, ya que sola no podía conseguir mantener un hogar a pesar de lo mucho que se esforzaba. Todos los días veía a sus hijos llorar por hambre y los tenía que dormir después de llenarles la panza con mucha agua y bastante pan. Presenciar cómo sus pequeños se encontraban cada vez más delgados, producto de la mala alimentación, rompió el corazón de esa madre, quien lloraba frustrada todas las noches por no poder conseguir un trabajo más estable y el cual le permitiera una vida digna. Así que cuando finalmente encontró un trabajo en un restaurante de prestigio en la ciudad, en donde creyó que las cosas mejorarían, se dio con la sorpresa de que en aquel lugar las personas eran aún más ávaras y las propinas que dejaban eran muy escasas, por lo que no le era suficiente. Así que tuvo que conseguir otro turno como camarera para ese mismo negocio. De esta manera incrementaría sus ingresos diarios, algo que la dejaba demasiado exhausta al terminar el día. Fue allí cuando observó los grandes botes de basura que se encontraban afuera del prestigioso lugar, en donde se encontraban todos los desperdicios que las personas dejaban, como también a donde iba a parar la comida que aún se encontraba en buen estado y que había sido preparada ese mismo día, pues el dueño del lugar tenía una regla muy estricta: nadie que no pagara su costosa comida podría consumirla, así tuvieran que botarla. Laura no podía creer cómo aquello era posible. Mientras sus hijos pasaban hambre y se debilitaban cada vez más, aquel hombre derrochaba de esa manera el dinero. Así que en su primera semana de trabajo, ella hizo algo que jamás imaginó. Se escabulló a hurtadillas hacia el callejón del servicio, en donde se encontraba el botadero del lujoso restaurante, y agarró una bolsa negra, la cual estaba llena de comida, y tras mirar hacia los lados, la muchacha salió corriendo del lugar, rumbo a su hogar. Gracias a lo que Laura había hecho, toda la semana sus hijos pudieron contar con un plato de comida sobre su mesa. Eran alimentos exquisitos, los cuales se encontraban preparados por los mejores ingredientes, y los pequeños disfrutaron de todo aquello. Laura siguió haciendo aquello una y otra vez, y aunque sus hijos se encontraban felices por no tener que ir a dormir con hambre, la muchacha se avergonzaba por lo que había tenido que hacer, prometiéndose que se esforzaría más trabajando para poder comprar comida por sus propios medios, pues si su jefe la descubría, ella estaba más que segura de que él no tendría miramiento alguno para echarla. Una noche, cuando Laura llegó a casa con otra enorme bolsa de desperdicios, de pronto alguien tocó a su puerta. La mujer se apresuró a abrirla y se dio con la sorpresa de que parado frente a ella se encontraba un hombre con el ceño fruncido. Este llevaba un elegante traje y comenzó a recriminarle sobre su terrible comportamiento al sustraer la basura de su lujoso restaurante. Laura se encontraba helada y se puso peor cuando vio que detrás de su jefe se encontraban dos agentes quienes estaban dispuestos a llevársela por haber incumplido con su contrato. Aterrada por lo que estaba sucediendo, Laura dio 2 pasos para atrás, intentando justificarse,
Pero de pronto su jefe pareció ver algo dentro de su hogar que lo dejó callado por unos segundos. Sus 2 hijos se encontraban alimentándose animadamente de los restos de comida que ella había robado de su establecimiento. Pero esto no fue lo que más le impactó al elegante hombre, pues lo que vio en la pared de aquella casa lo dejó paralizado. En un cuadro se encontraba enmarcada una fotografía de Román junto con su familia. José en aquel momento no tuvo palabras al caer en cuenta que aquella casa era la de su hermano menor y que Laura debía ser su esposa. Muy avergonzado, este se presentó y le pidió perdón por el impasse, para después preguntarle en dónde se encontraba su hermano y por qué había tenido que recoger los restos de comida de otras personas. Laura se sorprendió al comprender que este hombre no sabía que Román había fallecido hace algunos meses y que él hubiera podido salvarlo si al menos le hubiera devuelto la llamada. Entre lágrimas, la mujer le contó cómo había sucedido todo y pidió perdón por lo que había hecho, dejando a José paralizado, pues este jamás se imaginó que su hermano menor ya no se encontraba en este mundo. Y todo porque él se había encontrado tan ocupado en sus negocios y siendo tan egoísta para no comunicarse con él. Finalmente, el hombre quiso redimirse con la familia de su querido hermano y tratando de enmendar el error que había cometido hace algunos meses al no ayudarlo, visitó constantemente a su cuñada y sus sobrinos, a quienes ayudó económicamente. Así también, José cambió de parecer con respecto a las políticas de su restaurante y comenzó a donar la comida que le sobraba todas las noches a los que más la necesitaban. Queridos suscriptores, muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Como siempre, les dejo un gran mensaje en ella. Regálame una manito arriba si te gustó y suscríbete para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Te enviamos un fuerte abrazo y te espero con más reflexiones como esta. Hasta la próxima.